Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos los seguidores de las tardes esenciales de Blanca en este directo que hacemos en Instagram y bienvenido en especial a Anso Queiroga, que es nuestro invitado y con el que comenzamos el reinicio de este 2021. Bienvenido, Anso. Gracias, Antonio, por invitarme y es un gusto para mí pues poder estar aquí hoy charlando un rato con vosotros. Es un placer para nosotros que la hora de la discapacidad de este inicio de año lo hagamos con el máximo representante del movimiento asociativo de las personas con discapacidad física y orgánica. Es el presidente de COCENFE, no solamente el presidente de COCENFE, sino que además es el vicepresidente del CERMI estatal, es miembro de Fundación 11, miembro del Real Patronato para la Discapacidad y de otros organismos de especial relevancia. Desde esa atalaya institucional, ¿cómo se ve el movimiento asociativo y en particular ahora mismo cómo se ve la discapacidad de las personas con discapacidad desde ahí arriba? Bueno, las personas con discapacidad, como digo yo, pues nunca somos ajenos a lo que le acontece a la sociedad en general, ¿no? Y seguimos, bueno, pues trabajando de una manera coordinada y decidida para que las personas con discapacidad no retrocedamos en nuestros derechos. Es evidente que esta crisis sanitaria a nivel mundial pues pone de evidencia la fragilidad que tenemos todas las personas, pero especialmente las personas con discapacidad física y orgánica, ¿no? Y aquí, bueno, pues el movimiento asociativo de COCENFE y el movimiento CERMI ha tenido que articularse, cohesionarse mejor que nunca para poner dispositivos a disposición de nuestras organizaciones, de las personas que más lo necesitan, porque la pandemia también nos ha sacudido de una forma pues muy importante a las personas con discapacidad física y orgánica. Como tú bien decías, muchas de nuestras entidades son del ámbito de la salud y pasaron también pues un momento crítico con el tema de la dispensación de medicamentos, también con el tema de farmacia hospitalaria y por lo tanto, bueno, pues hemos tenido que tener una interlocución fluida con el gobierno para tratar de paliar esos déficits. Hemos tenido que crear una central de compras a nivel nacional para abastecer de EPIs a nuestras entidades, que en el momento de especial dificultad durante la pandemia, pues no había EPIs para poder atender a nuestras personas en residencias, para poder atender a nuestras personas, a las personas con discapacidad que reciben un servicio de asistencia personal o de ayuda a domicilio. Y bueno, y estuvimos gestionando toda esta cuestión. Seguimos en ello porque, aunque somos un movimiento representativo, amplio, es un movimiento muy frágil, ¿vale? Y por lo tanto, lo que hemos recorrido en los últimos 30 años, corremos el riesgo de retrocederlos de una manera muy sencilla, ¿no? Y en poco tiempo, y tenemos que tratar de que esos derechos se consoliden y también de que las personas con discapacidad estemos en la agenda política en el estatus que debemos de estar. No dejamos de ser ciudadanos como todos y, por lo tanto, tenemos que tener esa especial protección por ser también pues, un colectivo vulnerable, ¿no? Y en eso estamos. Acabas de mencionarlo y quería hacer un inciso que gracias a COCENFE en Blanca hemos tenido la donación de miles de mascarillas para uso de nuestros usuarios, de nuestros socios y quería, como presidente de Blanca, agradecer esa gestión que ha sido fundamental para estos primeros meses de la pandemia porque había escasez de esos EPI, de ese material de prevención, así que te agradezco en nombre de todos nuestros socios esa gestión que hiciste. Al respecto de lo que estabas comentando, quería preguntarte si esta crisis económica, esta crisis sanitaria, corremos el riesgo las personas con discapacidad de quedarnos al margen. Sé que se está haciendo mucho trabajo, pero tenemos que las asociaciones poner sobre la mesa
determinadas estrategias para no quedarnos al margen? ¿Corremos riesgos reales? Sin duda que corremos riesgos, Antonio, sin duda. Las organizaciones tenemos que estar más activos que nunca, más activos que nunca. Estamos en un momento de especial dificultad y por lo tanto todas las vías de financiación, de estabilidad para poder seguir prestando servicios y atendiendo a las personas que tienen más dificultad, tenemos que pelear para que se mantengan, se incrementen, ¿vale? Porque nosotros ya pasó en la crisis del 2008, no fuimos las personas con discapacidad quien llevamos a este país a la crisis del 2008, pero sí fuimos quien lo pagamos más directamente, quien lo sufrimos directamente. Y por lo tanto, estamos acostumbrados, como digo yo, nunca vivimos en épocas de bonanza, el sector siempre vivió en situaciones de crisis. Hay muy poquitas entidades o prácticamente ninguna que sepa si para el año siguiente va a poder continuar con un programa o con un servicio que es totalmente fundamental para las personas con discapacidad y eso genera incertidumbre, genera estabilidad y de una vez por todas un gobierno que se dice progresista y que se dice que tiene a las personas en el centro, las personas con discapacidad tienen que estar en el primer nivel de la agenda política, ¿no? Y nosotros en ese camino, pues fue un año muy difícil a nivel institucional, a nivel político, de tener una interlocución continua con el gobierno. Nos costó mucho, no lo voy a negar, porque bueno, pues el propio secretario de Estado, el propio director general del INSERSO, el propio ministro de Sanidad, Trabajo, en fin, es decir, la discapacidad es un tema transversal y tuvimos que darle a muchos palos, tenemos que seguir dándole. Pero, bueno, nosotros reclamamos que la relación sea mucho más fluida, que haya una comunicación estrecha y que las medidas que se adopten para las personas con discapacidad sea teniendo en cuenta a las personas con discapacidad, a las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y no haciendo cosas pues desde el gobierno creyendo que es lo que necesitamos las personas con discapacidad o lo que mejor nos viene. Eso no puede ser así y hay que hacerlo y hay que tomarlo esas decisiones y esas medidas de una manera consensuada y teniendo en cuenta a las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en este país. El sector de las personas con discapacidad no somos los únicos que estamos sufriendo esta situación ni los únicos que vamos a correr grandes riesgos en los próximos meses y años. Nos piden solidaridad para con otros sectores que también le están pasando mal. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos en los que dice no pidáis tanto porque hay otros sectores que también le están pasando mal? ¿Cuál debe ser el posicionamiento de las entidades cuando nos sentamos a negociar con las instituciones públicas? Bueno, nosotros somos solidarios con todo el mundo, ¿no? Y podemos entender cualquier situación de discriminación como no puede ser de otra forma, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes también de cuál es la realidad de las personas con discapacidad. ¿Qué pasa con aquellas personas con discapacidad que viven en el medio rural? Que todavía, a día de hoy, no tienen ni servicios análogos a las personas con discapacidad que viven en las ciudades. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad que son parados de larga duración, que superan un 45% al resto de la población en general y que las políticas activas de empleo, por ejemplo, no están teniendo en cuenta de una manera eficaz y real a las personas con discapacidad? ¿Qué pasa si a día de hoy, después de 30 años, seguimos todavía hablando de accesibilidad? España, que es un país avanzado, que se dice un país del primer mundo, yo creo que no se puede permitir que a día de hoy todavía 100.000 personas con discapacidad sigan encerradas en sus casas. Por lo tanto, nosotros compartimos y somos solidarios con todos aquellos colectivos que se encuentren en una situación de injusticia social, pero las personas con discapacidad y sobre todo las personas con discapacidad física gravemente afectadas viven en una situación de injusticia y por lo tanto tenemos que pasar de unas políticas asistencialistas y paternalistas a unas políticas de derechos, de empoderamiento y no te quiero hablar de cuál es la situación de las mujeres y las niñas con discapacidad. Todavía Ese otro tienen aspecto, mayor. efectivamente, ese otro aspecto que quería insistir ahora y por supuesto creo que es el momento de ver esa doble discriminación y sobre todo el desamparo
de los menores, ¿no? Sobre todo de las Efectivamente, niñas, ¿no? efectivamente, ¿no? Quiero decir, como digo, y seguro que me tienes escuchado en ocasiones, es decir, es innegable que las personas con discapacidad hemos avanzado en los últimos 30 años y sería de necios negarlo, ¿no? Ujú, Pero es relativo porque si vemos cuáles eran las demandas y qué reivindicamos las personas con discapacidad hace 30 años y cogemos un decálogo, muchas de ellas siguen en vigor a día de hoy. Porque hace 30 años hablábamos de accesibilidad y la accesibilidad no es una cuestión de dinero, es una cuestión de voluntad política. Porque ujú. normativa en este país hay más que suficiente. Es verdad que se necesita hacer una modificación más en profundidad de la ley de propiedad horizontal, pero salvando esto, si hubiera voluntad, a día de hoy no tendríamos que estar hablando de accesibilidad. Eso tendría que estar asumido y totalmente superado. Y todavía no lo hemos logrado. Si hablamos de lo que respecta a la educación, los procesos en las mismas condiciones para los niños y niñas con discapacidad. Todavía Ujú. hoy estamos con ese hándicap y reclamando los apoyos necesarios para que los niños y niñas puedan seguir sus clases en los centros de educación ordinarios con los apoyos que necesitan. Si vamos al empleo, nos encontramos con la misma situación, una situación de precariedad en el empleo de las personas con discapacidad. Lo mismo cuando hablamos del acceso al ocio, al turismo, al deporte, que es decir, la discapacidad tiene que tener ese enfoque transversal y hay que potenciar los servicios de atención temprana a los niños y las niñas desde el inicio. Hay que trabajar con ellos para que en el futuro tengan exprimidas al máximo sus capacidades y sobre todo puedan decidir y ser los dueños de su vida, ¿no? Y esto pasa, insisto, también de una manera más agravada con las mujeres y niñas con discapacidad. Y después, como organización, COCENFE viene desde hace más de 20 años trabajando en América Latina con un montón de organizaciones poniendo recursos, ayudando y echando una mano en distintos proyectos a las personas que tienen muchas más dificultades en esos países y por lo tanto yo creo que la solidaridad del sector social de las personas con discapacidad está totalmente pues demostrada y contrastada, ¿no? Ahora mismo en España estamos en un proceso de vacunación contra el COVID. Hay muchas personas que temen que esa vacuna vaya a ser factible o que vaya a ser provechosa para combatir el virus. Desde una organización nacional como Escocense, ¿qué mensaje transmitiría a esas personas que tienen cierto recelo a vacunarse? Y por otra parte, ¿qué hay que hacer con aquellos familiares que tutelan a personas que están incapacitadas y que se pueden negar a que esas personas que están tuteladas reciban la vacuna? Esos dos mensajes, ¿cuál sería por parte de Escocense? Bueno, yo creo que todos los recursos que se han puesto y que se han dedicado en este escaso año al tema de investigación y que todo el mundo se ha volcado en esto, que es decir, todo el mundo se tiene que poner la vacuna. Yo creo que es un tema de salud pública, es un tema que afecta a la población en general y por lo tanto, como digo siempre, las personas con discapacidad formamos parte de esta población y yo no tengo ninguna duda de los científicos ni de los investigadores que estuvieran trabajando en esta cuestión, que se han volcado día y noche para tener una vacuna en el menor tiempo posible y por lo tanto, pues yo el día que me toca ponerme la vacuna, me pondré la vacuna y animo a todas las personas a que se vacunen. Y tenemos que tener una confianza plena en nuestros científicos y en nuestros investigadores, que además son gente de primer nivel a nivel internacional y a nivel mundial, ¿no? Y por lo tanto tienen toda nuestra confianza y España debe de ser un país además que invierta en esto y que tenga en cuenta lo importante que es invertir en investigación y en salud pública, ¿no? Y en cuanto a esos familiares, porque ya empezó a haber sentencias judiciales que preservan los derechos de aquellas personas que están tuteladas y que sus tutores no quieren que sean vacunados. ¿Estás en esa línea de de las últimas sentencias que ha habido a este respecto?
Bueno, yo creo que ahí sí que debería de intervenir el Ministerio de Justicia porque, bueno, estamos velando por el bienestar y por la salud de las personas, no estén tuteladas o no estén tuteladas, son personas y por lo tanto hay que velar por su bienestar y la salud es clave para todo el mundo y esto no puede ser un tema aleatorio que, de lo que a mí me parezca o crea, ¿no? Yo creo que hay a nivel de estudios y a nivel científico hay un conocimiento que sobre todo lo aconsejable es que la población se vacune y por lo tanto tutelados o sin ser tutelado las personas o las familias que tienen la tutela deberían, ¿vale? Y si no, pues debería de haber la intervención del Ministerio de Justicia o de las fundaciones de lo que son las tutelas para, de alguna forma, pues permitir que las personas tuteladas pues también sean vacunadas, evidentemente. Has mencionado antes las reivindicaciones que todavía sigue habiendo en ese decálogo de hace 30 años que todavía tenemos con respecto a la educación. En los últimos meses hemos tenido una situación de tensión con respecto a la denominada ley CELA, el nuevo ordenamiento en cuanto a la educación. Ha quedado un mar de fondo con mensajes contradictorios. Desde tu punto de vista, desde esa visión de Atalaya nacionales de COCENFE. ¿Qué, ¿Cuál es la opinión que tiene al respecto de cómo ha quedado el marco legislativo en cuanto a la inclusión del alumnado con necesidades especiales en el sistema educativo ordinario? Bueno, yo creo que el sistema educativo ordinario vaya por delante de que yo creo que las personas con discapacidad tenemos que estar en los centros de educación donde están todos los niños y todas las niñas, ¿vale? Mayoritariamente. Y eso yo creo que es un suma para todos y que ganamos todos y todas y forma parte pues de la inclusión ya no solo educativa, sino de la inclusión social. Ahora bien, con los recursos necesarios. Es decir, si no hay recursos económicos, no hay educación inclusiva. Lo que no puede ser es que los niños estén en la educación ordinaria aparcados en un aula. Esto no es educación inclusiva. Y tampoco se está diciendo que se cierren los centros de educación especial. Se está diciendo que los centros de educación especial tienen que seguir funcionando mientras el tiempo necesario para poder ir haciendo esa transición. Y seguro que habrá alumnos y alumnas que no puedan ir a una educación Ordinaria. inclusiva, ordinaria, ¿vale? Y tengan que seguir teniendo algún recurso específico. Pero todos debemos de entender que esto no puede ser la norma general y, por lo tanto, yo estoy de acuerdo de que hay que hacer un esfuerzo extraordinario en la educación inclusiva, pero en una educación inclusiva de calidad y que los niños y niñas tengan los apoyos que necesitan. Mientras esto no sea así, tienen que seguir conviviendo y seguir existiendo, como no puede ser de otra forma, los centros de educación especial. Y insisto, ¿vale? Porque yo creo que alguna vez se nos tiene mal interpretado desde COCENFE, no decimos que se derriben ni que se cierren, ¿vale? Pero sí que hay que hacer pues esa transición. Conocemos este país, Antonio, que decía que antes íbamos hablando hace ya 30 años, pues la educación inclusiva no va a ser ni dentro de 5 ni dentro de 10, nos llevará otros 20 o 30, pero hay que iniciar ese camino y tenemos que ir hacia ahí, porque bueno, pues también la experiencia que tenemos se ve como los niños y las niñas que estuvieron en educación ordinaria, inclusiva, pues también su entorno lo ha aceptado mucho mejor y su inclusión fue más efectiva y más eficaz, ¿no? Siempre puede haber casos aislados donde no fuera así, pero yo creo que la educación es la herramienta de cualquier persona y por lo tanto ahí hay que poner los recursos. Antes has mencionado en ese decálogo famoso que el tema de la atención temprana. Hay una reivindicación generalizada que la atención temprana hasta los 6 años ya se ve escasa porque hay muchísimas personas que tienen una situación crónica y que no son atendidos de ninguna manera. ¿Qué hay que hacer en este sentido? Porque claro, llega un momento en el que el sistema público no atiende a las personas que tienen ya una discapacidad o una enfermedad
crónicas y que lo único que puede ocurrir es que empeoren o que vayan al incremento de ese famoso 40% de más que tenemos de gasto las personas con discapacidad. Yo creo que ahí habría que tener un recurso en el aspecto, en el ámbito más sociosanitario, entre lo social y la parte de sanidad, de adolescencia, ¿vale? Una vez que se acaba esta fase de atención temprana, pues la persona sigue teniendo una discapacidad, sigue teniendo en muchos casos pues una discapacidad crónica y necesita que se siga estimulando y que se sigan desarrollando y potenciando al máximo las capacidades de esa persona para que en el futuro tendrá un mucho menor coste y la persona será más capaz, tendrá más autonomía y más independencia y por lo tanto es necesario crear unas unidades de transición de lo que es una vez que finaliza la etapa de atención temprana, ¿vale? Del niño hacia la adolescencia que estuviera cubierta también con ese recurso, con un recurso sociosanitario. Eso pasa también con los enfermos crónicos, ¿vale? Es decir, pasa en las etapas que están hospitalizados, pues los niños son atendidos en atención temprana por médicos de pediatría, ¿vale? Pero después ya pasan automáticamente a ser adultos, de ser niños a ser adultos, y esto no es la realidad fisiológica de las personas. Hay una transición, hay una adolescencia ahí, y por lo tanto, pues en ese ámbito sanitario también se piden unidades para tratar adolescentes y esto puede ser exactamente el mismo ejemplo, ¿no? Cuando tú eras presidente, bueno, sigue siendo presidente de COGAMI, de la Confederación Gallega de Asociaciones de Personas con Discapacidad, viviste muy de cerca todo el episodio de Ramón Sampedro, el conocido parapléjico que solicitaba la eutanasia y que, bueno, recientemente en este país hemos dado un paso de gigante con respecto a este aspecto, ¿no? ¿Cómo has visto esta aprobación de esta legislatura, de esta legislación en cuanto a algunas necesidades que tienen pues personas que tienen graves problemas de enfermedad? Bueno, yo lo de Ramón San Pedro no es que lo viviera de cerca, Ramón San Pedro es vecino mío, ¿vale? Oh, sí. Sí, claro, Ramón San Pedro, mi madre y la familia toda de mi madre pues son del mismo lugar y además pues con una relación pues histórica de familias, ¿no? Bueno, yo creo que la ley de la eutanasia pues puede ser o es un avance y cumple pues una de las reivindicaciones que tenía Ramón San Pedro, pero tiene algún matiz con respecto a las personas con discapacidad, ¿vale? Y por lo tanto, bueno, la ley de eutanasia necesitará pues que se haga pues una modificación y que no incite evidentemente pues que las personas con discapacidad en general pues puedan solicitarla o acogerse a ella, pero bueno, también en el caso pues de Ramón, bueno, era una situación muy peculiar, muy particular y era una persona pues que tenía pues la cabeza muy buena amueblada, ¿no? Una persona muy culta, muy leída y que por lo tanto, bueno, pues tenía claro su decisión que no tenía los apoyos necesarios, era una persona súper dependiente, no se encontraba pues a gusto con él mismo, con la situación, con el entorno que generaba y no tenía los apoyos para poder, bueno, pues hacer su vida de una manera autónoma e independiente, ¿no? Es decir, por eso hoy cuando estamos hablando de que se desarrolle, se impulse de una vez por todas la figura del asistente personal, de que se regule laboralmente, de que las personas puedan vivir en su casa con los apoyos que necesitan, bueno, yo creo que si Ramón tuviera los apoyos que necesitaba para vivir de manera independiente, de manera autónoma, su manera y su enfoque sería distinto, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, pues hay circunstancias, hay situaciones pues que te llevan a una situación de este tipo, ¿no? Pero yo no vinculo la ley de la eutanasia a las personas con discapacidad, ni mucho menos, ¿no? Eso sería un error. De los 30 años que tú llevas en el movimiento asociativo, buena parte de ellos lo has estado trabajando dentro del aspecto y del campo de lo laboral. En este sentido, quería preguntarte qué tenemos que hacer aquellas entidades que tenemos centros especiales de empleo para hacer que las instituciones públicas cumplan
con la normativa vigente en cuanto a contrataciones públicas, dado que desde hace 2 años tenemos una legislación que favorece la reserva de un porcentaje de contratos del sector público a los centros especiales de empleo. ¿Qué tenemos que hacer para que las administraciones se pongan las pilas y hagan cumplir con la legislación vigente? Bueno, pues yo creo que ahí tenemos que hacer una campaña de comunicación, de formación, de explicar, sobre todo pues a los interventores, a los secretarios municipales, en las diputaciones, en las propias administraciones autonómicas, porque, bueno, pues la carga administrativa es importante en general en la administración y por dinámica se sigue haciendo lo mismo, ¿no? Y yo creo que aquí tenemos una labor importante las entidades del movimiento asociativo de organizar formación con el tema de la nueva ley de contratos del sector público y la reserva de contratos para centros especiales de empleo de iniciativa social, porque incluso a veces parece que es como algo, como incluso si fuera ilegal, ¿no? Como si vamos a hacer una reserva para vosotros porque no vaya a ser, no, oye, vamos a ver, es una manera de generar empleo para personas con discapacidad de calidad, de no precarizar el empleo de las personas con discapacidad y de que se puedan pagar los salarios del convenio de sector en cada una de las actividades que estamos en el sector social de los centros especiales de empleo de la iniciativa social. Por lo tanto, debemos de hacer un trabajo exhaustivo con los profesionales de la administración pública, hacer nuestra pedagogía, explicarlo de una manera gráfica, poner ejemplos, tener modelos de cláusulas sociales que se están aplicando en distintos concursos, tanto ayuntamientos como diputaciones, como propias administraciones autonómicas, e ir avanzando en esa dirección porque, bueno, pues es importante que la administración pública dé ejemplo, ¿no? Y por lo tanto cumpla con la ley y ayude a que un sector con una tasa de inactividad y de desempleo que es totalmente inasumible para una sociedad avanzada como la nuestra, pues siga por este camino, ¿no? Y por lo tanto la administración pública en este aspecto, como en muchos otros, pues puede y debe de hacerlo, echar una mano pues muy importante para que el empleo también de las personas con discapacidad y dentro de la economía social sea un empleo de calidad. No nos olvidemos de que el sector social de las personas con discapacidad contribuye de una manera decidida al desenvolvimiento socioeconómico de nuestro país y a generar riqueza para el sector social de las personas con discapacidad, pero también para la sociedad en general. Pues en este sentido te cojo el guante y como presidente de Verde y Blanca te brindo nuestra colaboración para unirnos a ese resto de más de 1.600 entidades de toda España a la que tú representas como presidente de COCENFE. Ya para terminar, que ya estamos ya pues casi media hora de conversación, solemos hacer una pregunta para una recomendación ya a título particular, personal de nuestro invitado. Ahora mismo, aunque tú habitualmente estás en Madrid presidiendo COCENFE, pero ahora mismo en este momento te encuentras en tu tierra, en Galicia, y gracias a Instagram hemos unido estos dos puntos equidistantes de la península ibérica, desde Almería hasta Galicia. Te voy a hacer una pregunta que igual a lo mejor esto es como preguntar qué quieres más, si a papá o a mamá. ¿Qué nos recomienda? ¿Un albariño o un ribeiro? Bueno, los de Ribeiro dirán que hoy hay muy buenos ribeiros, ¿eh? Y el albariño, pues comercialmente seguro que es el vino más conocido y que tiene quizá más marketing, pero yo me atrevo a decir también que probéis el Ribeiro, que cualquiera de los dos hoy hay ribeiros de muy buena calidad. Muy bien, pues quedamos con esa invitación. Espero que podamos brindar en algún momento físicamente con un buen tazón de Ribeiro que esté bien fresquito y con unos pimientos del Padrón, si te parece bien, Por supuesto, acompañado. ¿De por acuerdo? supuesto que sí. Anso, muchas gracias por estar acompañándonos en estas tardes de la discapacidad. Pues nada, Antonio, un placer y muchísimas gracias a ti, a toda la gente de Verde y Blanca por el trabajo que hacéis, por las personas con discapacidad
y también pues un saludo cariñoso para todas las personas que nos están siguiendo desde Instagram. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bien, bien.